Te doy la bienvenida nuevamente a Modelo para Armar, el espacio de discusión y reflexión sobre la industria nacional que nos trae Leandro Mora Alfonsín a País Productivo. Hoy vamos a hablar del subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, y para eso tenemos un invitado que nos va a acompañar. Nos acompaña el doctor en Economía, recibido en la Universidad de Harvard, investigación del CONICET, que participa del Instituto Interdisciplinario de Economía Política en la Universidad de Buenos Aires. Es experto en inserción internacional, fue subsecretario de Inserción Internacional en el año 2017, 18, 19, y al mismo tiempo es uno de los expertos más grandes que tiene Argentina en materia de calidad. Es para nosotros un honor en País Productivo recibir al doctor Juan Carlos Jalac. Quédate en País Productivo, el programa de las pymes, la producción y el trabajo, que junto a Aldo Lo Russo, Sebastián Mazurkiewicz y Leandro Mora Alfonsín pensamos la Argentina que queremos construir. Y bueno, buenos días nuevamente en este modelo para armar, en esta columna en la que nosotros tratamos de traer elementos para discutir. No solo qué modelo productivo es el que necesitamos construir en la Argentina, sino también cómo, con quiénes, con qué actores. Y en ese sentido, la entrega de esta semana tiene que ver un poco con la cuestión Tierra del Fuego, con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Lo hemos charlado en algunos otros programas, pero hoy vamos a hacerle un doble clic para entrar en profundidad. Recientemente, en estas últimas semanas, semana y media, Fundar, que es un think tank que está desde el año 2020, dirigido por Martín Reidó y quien está presidiéndolo Sebastián Seria, ha publicado uno de los documentos más completos que se han visto en los últimos tiempos sobre la cuestión Tierra del Fuego, sobre el régimen, sobre su explicación, su diagnóstico y por qué no funciona. ¿Por qué no ha funcionado hasta ahora? O quizás funcionó en algún aspecto. Exactamente, ¿en qué aspecto funcionó? ¿En qué cosas tiene que mejorar? Y al mismo tiempo, una cuestión que en Argentina parece novedosa, pero es muy necesaria, que es propositiva, una propuesta, no solamente una crítica, no solamente un vector de diagnosis, sino también una propuesta. Y ahí en ese sentido a mí me gustaría primero introducirlos en la cuestión, para que no queden como verdades sueltas en el aire. Hoy, en materia de impuestos que no se cobran, es decir, del costo fiscal que tiene el subrégimen industrial de Tierra del Fuego, asciende a 1.070 millones de dólares, Eva. Esto es un 0,2% del PBI. Esto es más o menos el 40% de lo que gastamos en asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, y es por lejos. O sea, es un montón de plata. Y es por lejos la política industrial más onerosa. De todo lo que tenemos en materia de política industrial, es lo que más se lleva de la torta, digamos. ¿Y qué es lo que pasa, más allá de lo que es el costo? El tema es que en Tierra del Fuego tenemos una política donde la actividad más común es el ensamble de celulares, tablets y demás, es algo que no agrega valor, no hay ni tanto valor agregado, no hay procesos completos, hay mucho consumo de importaciones que explica un déficit comercial bastante elevado. Al mismo tiempo hay una cuestión de competencia desleal para con las empresas que están en el continente. Hay una rentabilidad ficticia para muchas de las empresas que están ahí, porque lo que no pagan de IVA en realidad también lo retienen. Y sobre todo esto fue hablando Fundar. Pero para hablar en profundidad de este tema, no voy a ser yo quien va a ponerle voz, sino uno de los profesionales que estuvo trabajando y que estuvo dirigiendo este trabajo sobre Tierra del Fuego. Nos acompaña el doctor en Economía, recibido en la Universidad de Harvard, investigación del CONICET, que participa del Instituto Interdisciplinario de Economía Política en la Universidad de Buenos Aires. Es experto en inserción internacional, fue subsecretario de Inserción Internacional en el año 2017, 18, 19, y al mismo tiempo es uno de los expertos más grandes que tiene Argentina en materia de calidad. Es para nosotros un honor en País Productivo recibir al doctor Juan Carlos Jalac. Bueno, flor de introducción. Muchas gracias, Leandro. Ahí venían los aplausos. ¿Y ahora qué hago? No para mí. Después podemos hacer una postproducción con aplausos cuando lo subimos en Spotify, porque esto le decimos a los oyentes, lo pueden escuchar también en Spotify, Modelo para Armar, como columna en particular. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar acá con ustedes. ¿Hasta dónde me quedé corto, me quedé largo o fui infructuoso con la introducción sobre la diagnosis que ustedes hacen sobre el modelo de Tierra del Fuego?
No, está muy bien, está muy bien. Te puedo decir pequeños detalles, como el costo fiscal es el del subrégimen nada más. Nosotros nuestro estudio nos focalizamos. El régimen tiene, por ejemplo, si vas a Tierra del Fuego y consumís, te compras una campera, no pagas IVA. Y eso es parte del régimen, pero no es parte del subrégimen. El subrégimen regula la entrada de productos fabricados en la isla hacia el continente. Pero ahí está, la papa está ahí, ese es el costo fiscal, está ahí, la actividad industrial, los beneficios tienen que ver con eso. Eso es lo que cuesta 1.070. El resto es más difícil estimar el resto porque tiene que ver con gente que no paga ganancias, quizás, es más difícil de estimar, pero más o menos sería un poco más, unos 100, 150 más. El grueso es el subrégimen y todo lo nuestra propuesta incluso, no es de cambiar el régimen, sino solo el subrégimen. Pero, de nuevo, es la parte principal del costo fiscal. Una de las cuestiones que ustedes abordan, que me parece muy interesante, es, sacar el velo a las cosas que normalmente no se dicen en voz alta. Básicamente, siempre se habla del régimen de Tierra del Fuego, siempre se habla de sus partes positivas, es decir, se pobló una isla en términos geopolíticos, en términos de estrategia militar y ocupación de nuestro Atlántico Sur. Tenemos que tener una Tierra del Fuego próspera y, digamos, un enclave básico para lo que es nuestra estrategia nacional y de soberanía, pero al mismo tiempo siempre se habla entre colegas economistas, entre la opinión pública, de qué estamos sacando hoy del régimen de Tierra del Fuego y qué no estamos sacando. Y esa discusión es perenne. ¿Por qué se mantuvo el status quo? ¿Por qué crees vos que, a pesar de que todo el mundo mira de reojo a que solamente se ensamblan celulares y hacen pocas actividades más en el subrégimen industrial, eso aún así se mantiene? Es una gran pregunta y difícil de contestar. En primer lugar, yo creo que no hay una idea clara de cómo se puede cambiar y qué implicancias tiene cambiar. Entonces, parte de lo que nos propusimos es justamente eso, no solo hacer un diagnóstico y hacer una propuesta, sino también trabajar mucho en pensar qué pasa si se aplica esa propuesta. Entonces hicimos un modelo de simulación, pero que nos costó mucho, ¿no? Porque tenés que saber un poco los costos de las empresas, que no te los dan fácil, aparte que la asociación nos brindó alguna información, pero no nos cerró con los datos que pudimos sacar de otro lado. Hay distintos productos, no es tan fácil. Un trabajo enorme para poder intentar predecir qué pasa si se reformula en distintos términos el régimen. Nosotros tenemos una propuesta concreta de base, consideramos algunas alternativas como ejercicio, pero es un poco darle a la política, como que hay muchos mitos sobre Tierra del Fuego, entonces darle a la política un abanico de posibilidades. Hacemos nuestra propuesta, pero también planteamos, mira, acá tenés una herramienta para si quisieras que haya más de esto y menos del otro, lo podés hacer y podés plantearlo y ver qué pasa. Y un poco que simula las distintas posibilidades. Antes de entrar en ese doble clic de la simulación, sí, de lo que propone el trabajo y demás, ¿dónde estamos parados hoy? Es decir, ¿qué actividades son las que tienen lugar? ¿Y por qué, digamos, dónde surge esa conciencia que tenemos todos de, hay algunas actividades que son inviables? ¿Cuáles son esas actividades y por qué? Claro. El subrégimen tiene muchos sectores, pero más del 80% del empleo y del costo fiscal es la electrónica. El resto tiene plásticos, tiene textiles. Bueno, el textil y confección ya está estipulado que se termina en 2023. No participan de la extensión del régimen que se hace dispuso. La electrónica es lo principal. Y dentro de electrónica hay 3 productos que se llevan casi todo. Que es, primero, celulares, segundo, televisores, tercero, acondicionadores de aire. Esos nos metimos a fondo con esos 3 productos porque explican más del 80% de la electrónica y también la gran parte de lo que es el subrégimen y el costo fiscal. Me doy cuenta que no te contesté la parte central también del otro, que es... Pero yo voy a volver, no te preocupes, soy rencoroso y memorioso, las dos cosas. Yo claro, voy a porque hay volver otras fuerzas que también hay fuerzas que trabajan en contra de... Una parte es la oscuridad de todo esto, que es lo que tratamos de poner un poco de luz sobre qué es y qué implica cambiarlo. Y también por otro lado hay intereses que se oponen y tienen mucho músculo y mucha fuerza y tienen su capacidad. Vamos a volver a lo de los intereses, como te dije, soy rencoroso y memorioso, así que no voy a dejar que dejes algo sin responder, pero sigamos el hilo de esto que vos me estás diciendo. Yo tengo hoy celulares, televisión y aire, y ahí una subpregunta para desarrollar esto que vos estabas empezando a enarbolar. ¿Hay distintas instancias de agregación de valor en estos productos? Yo pienso en voz alta, por ejemplo,
Mi padre, técnico en electrónica, que laburaba para Radio Victoria en los 80, viajaba mucho a Río Grande y demás, y veía la fabricación de televisores, y él me dice, en esa época había una agregación de valor en los componentes y demás, porque era el ensamble mucho más sofisticado, y muchos componentes se compraban en ese momento en Continente, no era todo importado, con lo cual había un desarrollo de proveedores. Hoy, ¿dónde estamos parados con eso? ¿Es lo mismo celulares que televisión, que aire acondicionado? Sí, es distinto. Te cuento qué agregación de valor tiene cada uno porque es distinta. Celulares es ensamble puro, todo ensamble. Es una línea de montaje que van poniendo las partes. Hay una virtud en hacer un buen ensamblaje. No es que es una actividad industrial legítima, digamos, el ensamblado de un bien, controles de calidad, optimización. No es que no vale nada eso. Es una actividad relevante. Celulares es eso. En casi todos los otros productos de la electrónica, además del ensamble final, hay una actividad muy interesante que es la fabricación de placas electrónicas. Entonces, no todas, pero eso te viene una placa virgen ya marcada, digamos, donde tienen que ir los chips, y hay todo como una línea de montajes automatizada, es la parte de inserción automática, y es bastante sofisticado, son unas máquinas sofisticadas que van insertando los chips en la placa, ¿no? Y también eso tiene un trabajo de calibración, de optimización, inversión en capital, tenés que manejar un ambiente aséptico, no cualquiera lo hace. Hay muchos técnicos, digamos, con capacidades elevadas para que eso funcione bien. Tal cual, sí. No es algo para ustedes, que me encanta que me hagan esta pregunta en este programa, una audiencia que le interesan estos temas. Es una actividad relevante, no cualquiera lo hace. Hay un Aldo en cualquier momento te va a preguntar si podemos vender bulones en alguno de estos... No. Hay historias con los tornillos en los aire acondicionados y en los celulares. Sí. No, pero hay, yo lo vi, yo estuve una semana visitando las distintas plantas, principalmente en Río Grande, también las de Ushuaia. Entonces, la placa electrónica es una parte importante. En celulares no se hacen placas electrónicas, pero sí para los otros bienes. Bien. Y después tenés en los acondicionadores de aire, además de esas dos cosas, se hacen también mucho de la metalmecánica. ¿Viste los tubitos de bronce? Claro. Bueno, te viene un rollo de tubito de bronce y lo tenés que hacer toda la actividad de metalmecánica que ves en cualquier fábrica metalmecánica. Hay mucha soldaduría. Soldadura, doblado, no cortado, todos esos procesos de la metalmecánica los ves ahí. Nada distinto a lo que se hace en cualquier pueblo por la Ruta 9. Entonces, paradójicamente, lo que tenemos son actividades con distintos niveles de agregación de valor o involucramiento de mano de obra calificada, pero la que más renta se lleva y más facturación explica es la que menos gente tiene involucrada. Tal cual. Sí, y además que sí, esa actividad de ensamblado puro, digamos, que tiene una virtud, pero estamos hablando de 1.070 millones de dólares. Entonces, ¿vale eso, esa capacidad? No es que no hay nada. No, yo un poco algo que me gusta decir es, no hace falta caricaturizar lo que hacen para que haya una desproporción enorme entre lo que se consigue y lo que cuesta, ¿no? Entonces esa es la realidad. No hace falta decir no hacen algo, hacen, sí, hay una virtud, hay un aprendizaje, hay una capacidad industrial. ¿Vale eso tanta plata? Y yo creo que no. Lo que más vale es tener esta capacidad organizacional en la electrónica, que se valdría mucho si fuera autosustentable y si se aplicara a otros sectores, que es algo que podrían hacer. O como que esa capacidad la puedas trasladar al continente, de alguna manera. Generaste el conocimiento y lo adapto al continente. Y que de hecho, ante la amenaza de que posiblemente no se prorrogara el régimen, empezaron a trabajar eso las empresas. Las empresas empezaron a trabajar diseño propio de placas, armaron alguna unidad de nuevos negocios, que también piensan nuevos negocios en la electrónica. Ellos les podrían vender placas más customizadas, ¿no? A la maquinaria agrícola, claro, al equipamiento médico, a toda la industria maquinaria en Argentina, todo necesita placas, a los productos menos masivos. Es una cuestión de incentivos, digamos. Si vos no tenés incentivos para crear cosas nuevas, te vas a quedar en la fácil. Tal cual, y si estás cómodo donde estás, si tenés una rentabilidad muy buena donde estás, bueno, lo vas a hacer bajo presión, ¿no? Si ya tenés la vaca atada, no vas a trabajar en eso. Antes de entrar en esa comodidad y la rentabilidad, que es un tema muy importante, vuelvo al tema del empleo, digamos. Si en el estudio que ustedes hacen, que lo recomiendo que lo descarguen de las redes sociales, de la página de Fundar, es muy interesante de leer, es extenso, pero interesante de leer, hay que agarrarlo con tiempo.
En la simulación que vos mencionabas hace un ratito que hacían, que es en 11 años esto puede cambiarse y puede tener ciertas implicancias, una de las implicancias que ustedes mismos dicen es: se pueden mantener el empleo en aire acondicionados, en televisores, pero se pueden perder hasta 7.500 empleos, sobre todo de la parte de celulares. Y esa es una de las críticas que puede recibir este tipo de enfoque, ya sea por parte de AFARTE, que lo mencionabas recién, o gente interesada en que el régimen subsista. ¿Cómo se reinsertaría laboralmente esas 7.500 personas? ¿Cuáles son los mecanismos que propone un estudio como este para la reinserción de esas personas que nos interesa que sigan trabajando, si ya están arraigadas en la provincia, que sigan trabajando en el lugar y que puedan desenvolver la vida que deseen desenvolver? Para incentivar la lectura del estudio tengo que aclarar que son 3 documentos. Entonces uno puede elegir. Uno es de diagnóstico, otro que diagnostica la situación en Tierra del Fuego, pero también un poco el sistema de incentivos, el esquema que vos describiste un poco, que tiene un problema principal, que es que premia la facturación en vez de valor agregado. Uh-huh. Está como mal diseñado. Además de ser cuantiosos los beneficios, está mal diseñado el esquema de incentivos. Entonces nuestra propuesta un poco hace las dos cosas. Alinea mejor los incentivos hacia la agregación de valor, pero también reduce los beneficios. O sea, imagínate que en vez de premiar el valor bruto, premiás solamente el valor agregado local, ¿sí? ¿Cómo me haces la pregunta del empleo? Sí, no es joda esto. O sea, hay que hacerlo con cuidado, pero lo importante es que hay un potencial enorme en Tierra del Fuego de desarrollo de nuevos sectores. Entonces, toda una parte del estudio es trabajar bastante en serio y pensar bien en serio, que ya fue trabajado esto, pero se retomó eso y se terminó tratando de cuantificar un poco el potencial que tiene de creación de valor los nuevos sectores, el potencial de desarrollo de nuevos sectores y cuánto cuesta la inversión necesaria pública para financiar el desarrollo de esos sectores. O sea, sería migrar parte de la plata que se destina al plan electrónico a otros sectores. Tal cual. Y hacemos la cuenta y le preguntamos qué planes y cada sector tiene su mundo. El plan más generoso de inversión para desarrollo del sector, o sea, número 1 en capacidad de generación de empleo, turismo. Sí, claro. Número 2, servicios basados en conocimiento. Y después vienen otros ya con menos en términos de empleo, que es la petroquímica, la agricultura. Y preguntamos esto: ¿qué posibles planes de inversión hay? Tomamos benchmarks, por ejemplo, un plan de promoción del turismo en Salta. ¿Cuánto hubo de inversión? ¿Cuánto empleo se generó? La plata que te ahorrás más que alcanza para todo lo que se te ocurra que puedas invertir. De hecho, hay una restricción donde ya la restricción empieza a ser, ya no hay tanta capacidad para implementar esto en los tiempos tan rápidos, ¿no? Me imagino que tiene que haber como un puente, ¿no?, entre que se deja se desfinancia el plan de electrónica y se empieza a financiar los otros. ¿Ese pasaje cómo es? Y por eso la propuesta es gradual. Entonces, mientras se va pasando, van a la vez. Por eso es gradual y no es de golpe. 11 años marca. Son 11 años, claro. Entonces, en 11 años de a poco se va a un esquema. Nuestra propuesta es un esquema específico de cómo los incentivos se van sacando y cómo se van realineando y cómo vas poniendo esa plata en desarrollo de nuevos sectores. Y tienen la capacidad de generar tanto empleo como el que se perdería, y la plata alcanza para eso y además alcanza para un programa bastante generoso de protección social y reconversión laboral. Vos recién decías, turismo, servicio basado en el conocimiento, puede haber algo de agricultura, o sea, nombrabas algunos sectores. Voy con una pregunta que nace desde el prejuicio más que de la información, ¿eh? Yo digo, Tierra del Fuego, acuicultura, salmonicultura, que por más que ahora la provincia la prohibió su legislatura, pero bueno, eso se puede volver a debatir. Madera de lenga, hay un montón de riqueza natural que tiene la provincia, donde podrían haber enclaves de economías regionales que uno lo ve y pueden ser muy interesantes. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Sí, totalmente. O sea, el potencial es enorme. Donde actividad que pienses, hay un montón de actividades. Hay también un proyecto de un polo antártico, hay un proyecto de un polo científico. Necesitan ponerse las pilas, a trabajar en eso, a coordinar, a decir, bueno, hay que hacerlo, cuáles son las trabas. Hoy, por ejemplo, hacer un puerto, que se discute tanto. Son cosas que necesitan también de una decisión de gestión, además de tener el financiamiento. En nuestra propuesta el financiamiento obviamente estaría. La decisión de gestión va a venir de la presión de
la reformulación del régimen. En la comodidad, es lo mismo que le pasa a las empresas, le pasa al sector público. En la comodidad de las cosas como están, y lo primero, mi primer instinto que es mantener lo que está, no trabajar para lo nuevo. Están las cosas trabadas, pues cada gran proyecto necesita coordinación, aprobación de aprobación de las tierras, coordinación de actores. Bien. Tierra del Fuego es un lugar relativamente chico, no es tan difícil coordinar actores, pero si el foco está puesto en defender el régimen, eso no va a pasar nunca. Y ahora vamos a ese punto, teniendo en cuenta lo que recorrimos hasta ahora, ¿no? Que es discutir, bueno, otra Tierra del Fuego es posible, hay una propuesta, se pueden desarrollar otras actividades, qué se desarrolla hoy y cómo. Vayamos a esto que charlábamos antes de los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios que decimos que son tan onerosos? Explica, como para mi tía Betty, que seguramente está escuchando porque es oyente de este podcast, cómo funciona la cuestión fiscal que no sale tan caro y quiénes son los que se quedan con eso no pagado de 1.070 millones de dólares y cómo funciona. Es re simple, entonces tanta oscuridad sobre el tema cuando es algo tan simple. El gasto fiscal, el costo fiscal, renuncia fiscal, llámalo como quieras, ¿qué es? Es principalmente dos impuestos, IVA y aranceles a la importación. Vos imaginate, pensalo, hacelo simple, pensá en estos tres productos que te digo. Hoy entran desarmados a Tierra del Fuego, en distinta medida, se los ensambla, a algunos se les hace alguna cosa más, se fabrica la placa, como te dije, y entran a Continente. Si no estuviera el régimen, eso hoy no paga nada. El Estado no cobra de eso, porque no cobra cuando entran por Tierra del Fuego, no cobran una típica importación. Vos querés importar una mesa, pagás IVA, pagás arancel de importación. Típica cosa que cualquier importación paga eso. Teóricamente ese kit cuando entrara tendría que pagar eso y eso es lo que está perdonado. Si fuera importado, al entrar pagaría IVA y arancel de importación. Cuenta almacenero que lo hace cualquiera. El valor de ventas más o menos de esos productos, de lo que es el subrégimen, son 3.000 millones de dólares. Mirá que cuenta almacenero y te vas a acordar para siempre para cuantificar el costo fiscal. 3.000 millones de dólares. ¿Sí? Si esos 3.000 millones de dólares, en vez de entrar como entran a Tierra del Fuego y que se haga lo que se haga, se importaran, el Estado cobraría 21% de IVA sobre esos 3.000 millones. Ingresos brutos. Olvídate el ingreso bruto. No, eso es provincial. 21%. Más un arancel, depende del producto, el arancel promedio, ponele 16%, más 3% tasa estadística, te da 40%. Entonces 40% que cobra el Estado cobraría sobre esos 3.000 millones. 40% de 3.000 millones es 1.200 millones de dólares. Ahí está el 1.070. ¿Por qué es menos? Y porque en realidad, como alguna actividad quedaría en Tierra del Fuego aún sin el subrégimen, entonces, ¿qué le harías? Ahora es nuestra propuesta. El kit al entrar tendría que pagar el arancel de importación y el IVA. Si vos le cobraras a eso, a la actividad, aún si queda, es lo mismo, es parecido. En vez de a ese valor cobrarle el IVA cuando entra, se lo cobrás a la producción en Continente. Y ahora, Juan Carlos, yo te pregunto, si yo no estoy pagando ni el IVA ni el arancel, entonces significa que yo tendría que acceder al a ese celular muchísimo más barato que en otras condiciones de presión y temperatura, que en otros puntos geográficos o en otras geografías. ¿Por qué me sale más caro entonces? Sí, eso o al mismo precio. A nosotros nos da la cuenta, nosotros vemos precios a nivel del retailer, que es el nivel al que Frávega le compra a las fábricas en Tierra del Fuego. Nos da que esos precios están abajo del import parity. El import parity, que es lo que te saldría si no hubiera licencias, hoy está todo trabado, pero si fuera el arancel de importación y la tasa estadística nada más, y tuvieras que importar eso, te saldría un precio que es más alto del que venden hoy las fábricas hacia acá. Cuando digo hoy me refiero a 2021, que es nuestro año de referencia. En el medio pudieron haber pasado cosas que cambian un poco la respuesta en términos de los precios. Bien. Pero en principio es eso. Pero vos pensá que el celular es el caso más típico. El celular, si lo importás terminado, vale 100, por decir algo. El kit desarmado, que después se ensamblan en la línea de montaje, que te dije que hace falta una capacidad, una organización, vale 100. No sé si se entiende. Sí, el valor agregado a precios internacionales es 0. O sea, sale lo mismo. Al país le cuesta, en términos de dólares que tiene que pagar, lo mismo el celular terminado que el celular traído en partes.
En televisores esa relación es 19% menos. Hay un valor agregado a precios internacionales de 19%. En aires es 26%. Quien nos cuenta esto es Juan Carlos Alac, doctor en Economía por la Universidad de Harvard y profesor de la UBA e investigador de CONICET. Vos sabés, Juan Carlos, que esto yo ya lo había escuchado en el año 2014, que era una cuenta mucho más brutal o de almacenero, que le decían al jefe de gabinete: sacá el régimen, trae todo importado, vas a recaudar más y seguí manteniendo a toda la gente en Tierra del Fuego con un subsidio que te va a salir lo mismo y reconvertila. Así que la discusión viene desde hace años, ¿no? Es que esto es una idea que no es... es como muy básico. El costo fiscal dividido la cantidad de gente da $100.000 por persona por año. O sea, es el argumento de para la gente darle la plata directamente te cuesta un 10% de lo que te cuesta ahora. Jamás puede ser el argumento. Hacemos una fiesta. Claro. La invertimos, ganamos y hacemos fiesta. Las dos cosas. Me anoto. Y de hecho, la idea que Culfas, cuando saca la renovación del régimen, crea el FAMP, que es un fondo de diversificación de la matriz productiva. Le saca una partecita de los beneficios, o sea, son 100 millones anuales que ahora tienen que aportar las empresas, destinados a diversificar la matriz de productividad de Tierra del Fuego. El concepto es el mismo, es reducción de beneficios y usar esa plata para crear empleos, nada más que a una escala ya mucho más grande y reduciendo mucho más el costo fiscal. No es 100 millones, sino casi 900 millones, ¿no? Pero, bueno, y el trabajo lo que hace también es trabajar, no todos los números, mostrar las implicancias, ver qué pasaría. A nosotros nos da la simulación lo que dijo Leandro. No serían más los celulares, sí se seguirían haciendo televisores y aires acondicionados. Para cerrar, yo te dije que era rencoroso y memorioso, las dos cosas, con Sí. lo cual no vamos a dejar de tocar esto de la primera pregunta y además cerrar de manera circular. Yo tengo estos beneficios fiscales que vos explicaste y una persona no paga IVA, no paga los aranceles. ¿Quiénes son los que ganan con esto? ¿Y qué tanto ganan para no querer modificar nunca el régimen, para poner tanto lobby y tantos palos en la rueda para que el régimen parezca perenne? Los primeros que ganan son las empresas. O sea, eso es que es clarísimo la ganancia. No se llevan $100.000 los empleados. Vos pensás que te estoy hablando de $1.070 millones. Es una cantidad enorme. No se tienen que llevar todo. Con una partecita de eso ya es un montón de plata. Entonces no hace falta... Que se concentra básicamente en dos empresas. Hay muchas empresas, pero 2 empresas son las principales y se ha concentrado mucho. Eso es en términos de estructura de producción, se fue concentrando mucho la producción electrónica. Entonces, sigue habiendo muchas empresas, pero está mucho más concentrado que antes en estas 2 empresas, Mirgor y Newsan. Uh-huh. Sí. Bien. Después vos podrías decir, gana Tierra del Fuego y no sé, ganan los trabajadores, y no sé, sí, que veces yo puede ser que ganen, pero yo creo, y es la propuesta que hacemos de fundar, y todos estamos de acuerdo, para Tierra del Fuego, es mejor salir de este camino sin salida donde hay una posibilidad de sustentabilidad a largo plazo, de tener actividades, no estar dependiendo del Estado Nacional que siempre está con esta daga que se les puede caer encima, y tener una transición ordenada. Quizás el desafío político y el desafío de todos, si queremos cambiar esto con Tierra del Fuego, es cómo garantizarles que esa plata que te ahorrás por un lado la vas a aplicar por el otro. Desde el punto de vista de ellos ¿y cómo garantizo yo que vos me sacás de acá y me vas a dar por otro lado? Y eso se puede idear, es consenso, es tener una ley, es tener un consenso de cómo se hace esto ordenadamente. Creo que por ahí pasa el desafío político. Todos tienen para ganar de un cambio. Y esta es la diferencia entre política... Incluso las empresas. Y esta es la diferencia de política industrial o política para la industria o para los industriales. Diferenciar esos conceptos, que es lo que buscamos hacer en este programa y en esta columna. Juan Carlos, agradecerte muchísimo. Este tema daría para 2 horas, pero creemos que en este recorte le puede servir muchísimo a los oyentes que están del otro lado. Agradecerte a vos, a Fundar, por permitir la presencia de vos como su equipo técnico. Un saludo a Sebastián, a Martín Reidó, a Leo Park, que trabajó en este trabajo, gran valor, a Lucía Pesarini. Y a Tomás Bril Mascareñas, que fue mi coequiper dirigiendo este estudio. Grandes valores, todos, así que muchísimas gracias. Y esta es la discusión que nosotros venimos a traer. Temas incómodos, temas que muchas veces se
tratan superficialmente, pero haciendo doble clic y profundizando es a donde queremos ir. Cómo construimos el modelo productivo, el modelo para armar que queremos para nuestra Argentina. Hasta acá llegamos con Industria, modelo para armar. El espacio de País Productivo en el que conversamos sobre la Argentina que queremos construir. Para estar informado de la actualidad de las pymes, la producción y el trabajo, entra a paisproductivo.com.ar.